Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volverlos a saludar y encontrarnos en esta nueva actividad académica, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Soy un convencido de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegarse a constituir en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida, ¿no? Me voy a permitir entonces registrar la lista. Bien, señoritas y señores, Armijos Josué. Armijos Josué. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte. Carpio Buenos Brigitte. días, Inge. ¿Cómo está, mi Presente. Brigitte? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Cofre Oscar. Cofre Oscar. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Oscar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Coronel Andrea, Coronel Andrea. ¿Cómo está, Andreita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Girón Mitzi, Girón Mitzi. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Granda Anderson, Granda Anderson, Granda Anderson, Anderson. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Anderson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Granda Brian, Buenos días, ingeniero. Brian. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Presente, ingeniero, buenos días. Jiménez Dania, Jiménez Dania. Buenos días, ¿Cómo ingeniero. está, mi tía Dania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Patiño Enid. Buenos días, Inge. Presente. Enid, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Quesada Luis, Quesada Luis, Quesada Luis, Luis, por acá lo vi. Quesada Luis. Bueno. Ramón Zaida, Ramón Zaida, Ramón Zaida, Ramón Zaida, tiene la vía acá. Ramón Zaida. Y Tigre Brian, Tigre. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Entonces vamos a revisar la planificación académica para la presente clase, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a realizar la exposición de los temas número 3 y 4 del documento guía, para lo cual entonces los estudiantes van a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación de la misma. Entonces, ¿cuáles son los compañeros que me ayudan a controlar? Dani es una, ¿no? Dani es una. ¿Cuál es la otra compañera que me ayuda o compañero que me ayuda? Anderson. Anderson, Anderson. Entonces, por favor, cuando falten 3 minutos, les recuerda, entonces, para que puedan estar atentos los compañeros, ¿sí? Entonces, vamos a exponer el trabajo realizado dentro del documento guía en lo que tiene que ver con análisis del tema número 3 y 4, ¿no? Luego de eso voy a explicar cómo vamos a desarrollar la práctica número 3, que la vamos a cumplir el día de mañana. Entonces, el día de mañana vamos a realizar a partir de las 10:30 de la mañana la práctica número 3. Esta práctica número 3 pues constituye la última práctica dirigida en la asignatura, porque luego de eso entonces vamos a trabajar ya en lo que va a constituir un trabajo de investigación en cada uno de los grupos, para lo cual estoy trabajando en una propuesta de un estudio de caso que va a realizar cada grupo, en donde básicamente van a condensar todo lo que hemos aprendido hasta aquí, es decir, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la asignatura. Entonces yo voy a asignar un caso en micropropagación de alguna especie forestal para que se haga un análisis en base a una explicación que les voy a brindar. Entonces, el día de hoy prácticamente completamos con la práctica que el día de mañana tengamos las 3 prácticas y de esa manera entonces quedan listos ya para poder ejecutar entonces el trabajo de investigación que va a realizar cada grupo, ¿no? Una recomendación, por favor, tengan cuidado cuando suben las tareas, por favor, hay algunas tareas que a veces suben como borrador y cuando suben como borrador, pues generalmente esas tareas ni siquiera puedo saber de quién es, ¿verdad? O sea, ni siquiera a mí me llega para poderla calificar, sino que únicamente aparece en el sistema de que es una tarea que ha sido enviada como borrador. Borrador significa pues de que el estudiante todavía aspira a hacerle alguna modificación. Entonces, no se descuiden, por favor, siempre que van a subir una tarea, súbanla para poder ser calificada. No se olviden de aquello, ¿no? La otra cuestión también que les quiero manifestar es, por favor, en los foros, por favor, traten de tener una participación activa. ¿Cuál es el objetivo, verán, de los foros? El objetivo de los foros, pues, es tratar de que los estudiantes vayan ejercitándose
en aprender a escribir. Yo les contaba a ustedes de que alguna vez un estudiante me decía que para poder escribir y para poder hablar hay que saber leer. Y justamente ustedes están ya en un punto fundamental, clave, en la carrera, en sexto ciclo, en donde ya se van aprestando para lo que va a constituir la elaboración de su proyecto de investigación de tesis, y generalmente en donde existe mayor conflicto, mayor problema en la escritura es en la justificación y en la problemática. Entonces, el objetivo de los foros es para que los estudiantes se explayen. Yo les doy mínimo 10 lineecitas para que puedan escribir. Entonces, ese es el objetivo. Y con sus propias palabras, para que realmente vayan ejercitándose en la escritura. De eso se trata, ¿no? Además, ustedes recuerden que generalmente, pues, uno de los problemas más graves que tenemos, yo creo que en la Universidad Ecuatoriana, es de que a veces no podemos articular lo que estamos pensando en la parte cognitiva para poderlo realmente poner en el papel. Entonces, eso es de fundamental importancia, ¿no? Bien, entonces, pues vamos a iniciar las exposiciones, asimismo con ese especial respeto y consideración que nos tenemos acá. No se olviden lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Yo creo que en cualquier tipo de enseñanza-aprendizaje, en cualquier sistema, ya sea de carácter presencial o ya sea en la virtualidad, generalmente cumple un papel fundamental la responsabilidad y el interés del estudiante. Yo pienso que si el estudiante realmente tiene interés, tiene esa responsabilidad, en cualquier sistema va a funcionar. Pero si asimismo no presto la atención, la responsabilidad necesaria, generalmente así estemos en la presencialidad, va a funcionar exactamente lo mismo. No se olviden lo que siempre les digo, que para ser un buen estudiante, pues hay que primerito prestar atención. La atención realmente va de la mano de la comprensión. Si yo atiendo un tema que están exponiendo, pues voy a tener más facilidad para poder comprender. Y lógicamente va pues atado, unido, sinérgicamente conectado a la parte motivacional. La motivación es el motor que nos mueve a todas las personas y lógicamente la emoción es el pegamento de la memoria. Es de fundamental importancia no dejarnos de emocionar. Y lo que yo siempre les digo, pues de que el esfuerzo de ahora es el éxito del día de mañana, es el éxito que tengan como profesionales, futuros ingenieros e ingenieras forestales. Verán que el tiempo vuela, verán. Fíjense que ya el día jueves estamos ya mes de julio, ¿sí? Se ha ido medio mes del año. Como se decía antes en la escuela, cuando uno jugaba, generalmente decía, cuando uno juega de bajada, se va rapidísimo. Así mismo es el año, ¿no? En el mes de junio, prácticamente de aquí en adelante, ya se va muy rápido las fechas y ustedes prácticamente ya estarían en séptimo ciclo. Entonces, el esfuerzo que están poniendo ahora va a ser el éxito del mañana. Yo siempre digo que el éxito viene acompañado de una dosis significativa de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. Y hay que poner en práctica aquello para tratar realmente de constituirse en un excelente ingeniero, en una excelente ingeniera forestal. Entonces vamos a escuchar con especial atención, con esa característica que nos reúne a nosotros de ser una familia forestal, de poder escuchar a mi compañero o compañera. Además, siempre recuerden, cuando ustedes están exponiendo, no piensen que solo están exponiendo, sino que también nos están enseñando. En la vida hay una máxima que dice que todos tenemos mucho que aprender, pero también tenemos algo que enseñar. Todos podemos enseñar. Y justamente la exposición de ustedes se trata de eso. Y por eso mi exigencia de que cada vez mejoremos las exposiciones. En lo que tiene que ver con los resúmenes están ya bastante bien, bastante bien. Las exposiciones todavía nos faltan. Por ejemplo, algunos estamos confundiendo lo que es una exposición de carácter magistral con lo que es una exposición de carácter gráfica. En una exposición de carácter gráficas van incluidos esquemas mentales, van incluidos diagramas, cuadros sinópticos, van incluidos gráficos, etcétera, etcétera, que permiten ilustrar la enseñanza. En cambio, una exposición magistral es mucho más elaborada, en donde existe más texto, que está acompañada de figuras, de gráficos, para poder realmente propiciar el aprendizaje. Y lógicamente de eso se trata, ¿no? Recuerden que ustedes también en el momento que exponen nos están enseñando y nos están enseñando absolutamente a todos, absolutamente a todos. Así que vamos entonces a prestar especial atención a la exposición de los compañeros y compañeras. Una vez que entonces se terminen las exposiciones, al final voy a explicar en qué va a consistir la práctica del día de mañana, que es la práctica número 3, ¿no? Bien, entonces, sin más, vamos a permitir, pero antes de esto quisiera que Zaida nos informe cómo está el ranking, cómo están las exposiciones, porque el día de hoy tenemos otra exposición y entonces vamos a
A conocer entonces, Zaida, por favor, tenga la bondad de informarnos en calidad de asistente cátedra de la asignatura, cómo está realmente el desempeño del ranking, de las exposiciones, de los grupos de cada uno de ustedes. Sí, tenga la bondad, Zaida, por favor. Ya, estamos con 1.58. Ya. Váyame diciendo, Zaida, por grupos. Grupo 1, ¿cuánto está en la última exposición? Grupo 2, grupo 3 y grupo 4, por favor. Zaida, tenga la bondad. A ver, el grupo 1 tiene 1.58, el grupo 2 1.56, el grupo 3 1.57 y el grupo 4 igual 1.57. Ya, y la última exposición, el ranking, ese creo que es el promedio, ¿no? Y Sí. la última exposición, ¿cómo están los puestos, por favor? Ya, en la última exposición, el grupo 1 se lleva el primer lugar, que tiene 1.60. Perfecto. El grupo 3 y 4 le sigue, tiene 1.59 y el grupo 2 tiene 1.57. Bien. ¿Quién está liderando en el promedio, mi estimada Zaida? En el promedio, el grupo 1, Bien. ¿Cuánto tiene el grupo 1? 1.58. Perfecto, muy bien. Entonces el grupo 1 está liderando el ranking. Recuerden que el objetivo del ranking es tratar de que cada vez nos esforcemos de mejor manera para ir mejorando en nuestras exposiciones. No se olviden que en nuestra vida profesional, ya en el ejercicio como ingeniero e ingeniera forestal, siempre vamos a estar pendientes, siempre vamos a estar a la expectativa de una exposición. Y justamente yo siempre digo de que la calidad de la exposición generalmente constituye la carta de presentación de un profesional. A mí no me vengan a decir en palabras de que un profesional es bueno, que tiene muchos títulos. A mí demuéstrenlo realmente cuando está exponiendo. Ahí vemos realmente la calidad que tiene el expositor. Recuerden que la palabra generalmente es un poder y es un poder que puede incidir en cosas positivas o que puede incidir en cosas negativas. Así que aprovechemos entonces de esta oportunidad que tenemos acá en la universidad para ir creciendo académicamente. Miren, hay algunas paradojas en la vida. Por ejemplo, miren los estudiantes que están ya en noveno, en 10º ciclo y que prácticamente ya están en la cuenta regresiva de las exposiciones, no se quieren ir de la universidad. Y no se quieren ir en la universidad porque lo que yo siempre digo, ¿no? En la vida universitaria uno toma decisiones de carácter académico que afectan o que favorecen la parte académica. Puedo perder un punto, medio punto, favorecerme que sea una exposición. Lo máximo que puede pasar tal vez que repruebe una asignatura o que repruebe el ciclo, ¿no? Pero en la vida profesional generalmente incide el crecimiento profesional, el ascenso laboral, el mejoramiento en el estatus profesional, y entonces eso es de fundamental importancia. Así que vamos a aprovechar de este espacio que nos brinda la universidad y que tenemos aquí en nuestra aula, que constituye el aula de la familia forestal, para ejercitarnos entonces en las exposiciones. De eso se trata el ranking, ¿no? Bien, entonces les pido por favor a las compañeras y compañeros del grupo número 1 que tengan la bondad, por favor, de maximizar en pantalla la exposición para que Dania empiece a controlar el tiempo, ¿sí? Les ruego, por favor, que los demás pongamos atención. Entonces, vamos a poner en pantalla, entonces, la presentación del grupo número 1. No se olviden las exposiciones. Cada grupo tiene que hacerlo con su cámara encendida, Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Vamos a proceder entonces con Oscar y terminamos con Josué. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Dan. Oscar, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenos días con todos. El día de hoy, mi equipo de trabajo y yo hemos preparado una pequeña exposición donde resaltaremos el tema titulado Medios de cultivo. Perfecto. Bueno, para iniciar, queremos dar una frase que nos pareció muy interesante, que dice: da siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Bonito, ¿eh? Como introducción tenemos que el cultivo de tejidos de plantas como método de micropropagación para estudios morfogenéticos y mejoramiento genético, además del crecimiento de células, para diversos tipos de estudios, está muy influenciado por la composición química de los medios de cultivo utilizados y por otros componentes ambientales.
Para el crecimiento vigoroso y saludable de las plantas por naturaleza, estas necesitan tomar del suelo relativamente grandes cantidades de iones inorgánicos, es decir, macronutrientes, como sales de nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre, y pequeñas cantidades de otros iones, es decir, micronutrientes, tales como el hierro, manganesio, zinc, boro, cobre, molibdeno y cobalto. Los mejores resultados se obtienen al incluir en pequeñas cantidades ciertos compuestos orgánicos como vitaminas, aminoácidos y reguladores del crecimiento. Ahora, la composición química de los medios de cultivo. Esta composición se encuentra constituida por componentes como sales inorgánicas, los macros y micronutrientes, vitaminas, reguladores del crecimiento, fitohormonas, aminoácidos y suplementos orgánicos, carbohidratos, agua, el agente solidificante y los suplementos no definidos. El primero de ellos son las sales inorgánicas, los macronutrientes específicamente, donde el cultivo de tejidos requiere una fuente continua de ciertas sustancias químicas inorgánicas, además del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son las principales. Los elementos requeridos relativamente en grandes cantidades son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. El segundo punto son las sales inorgánicas, los micronutrientes. Las células vegetales requieren ciertos micronutrientes. Los más esenciales y que podemos resaltar son el hierro, el manganesio, el zinc, el boro, el cobre, el cobalto y el molibdeno. Los últimos 5 son elementos esenciales para la síntesis de la clorofila y la función de los cloroplastos. El paso más importante en la preparación del medio de cultivo es la selección de los iones de micronutrientes en el balance y la concentración correcta. Esto asegurará el éxito de nuestro proyecto de micropropagación. Los varios micronutrientes están relacionados con la actividad de los reguladores del crecimiento. A continuación, mi compañera. Excelente, Oscar. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? Ya, yo voy. Siguiente, Sí. lámina. Sí. Ya. Siguiendo con la composición química de los medios de cultivo, tenemos lo que son las vitaminas. Las vitaminas son necesarias para llevar a cabo una serie de reacciones catálicas en el metabolismo celular y estas son requeridas en pequeñas cantidades. Las vitaminas se utilizan la vitamina que más se utiliza frecuentemente es la tiamina, que se la conoce como vitamina B1. Esta es la que realmente nos ayuda para el crecimiento de las células. Sí, ya, tenemos en las vitaminas tenemos el ácido nicotínico, que es la niacina, que esta se le añade como piridoxina. Tenemos el mintesol. Esta no es considerada una vitamina propiamente, sino que es un azúcar o un alcohol, pero esta tiene un efecto estimulante sobre la morfogénesis. También tenemos lo que es el ácido pantoténico. Esto nos ayuda al crecimiento de ciertos tejidos. El ácido fólico nos ayuda a disminuir la proliferación de tejido en la oscuridad, mientras que está en la luz, esto aumenta. La riboflavina es un inhibidor de crecimiento para las raíces. Y también tenemos lo que es la vitamina E, que nos ayuda a la formación de callos y provienen de embriones, y en cultivos de suspensión, esta ayuda a la viabilidad de células individuales. Seguimos. Siguiente. Ya. También tenemos lo que son en la composición química de los medios de cultivo, tenemos lo que son los aminoácidos. Los aminoácidos proporcionan una fuente inmediata de nitrógeno y su entrada puede ser mucho más rápida que la del nitrógeno inorgánico. En el mismo medio también podemos actuar como agentes quelantes. Tenemos la glutamina y asparagina con transportadores de nitrógeno, que son transportadores de nitrógeno. Tenemos la arginina, que estimula las raíces, la serina, que es empleada en un cultivo de microsporas, la citeína, que es un agente reductor, y la glicina, que es normalmente empleada en cultivos asépticos. Muy bien. Ya, y también tenemos lo que son los carbohidratos.
Los carbohidratos son utilizados como fuente de energía y carbono. Tenemos la sacarosa, que es el azúcar empleada universalmente. También le sigue la glucosa, maltosa, la rafinosa, fructosa y galactosa, manosa y lactosa. Al esterilizar el medio de cultivo se obtiene una combinación de azúcares, que tenemos la sacarosa, glucosa y fructosa. Bueno, prosiguiendo con la exposición de mis compañeros, en la Muy bien, composición Brigitte, muy bien. de los medios de cultivo tenemos lo que es también el agua. Bueno, el agua en sí es utilizada para la preparación de soluciones. Esta debe ser destilada, bidestilada, tridestilada o desmineralizada. En esto se debe tener precaución de no guardar el agua bidestilada en recipientes de polietileno porque estos pueden desprender sustancias que son tóxicas para los tejidos cultivados. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, dentro de la composición también tenemos los agentes solidificantes, que esto nos dice que en la preparación de cultivos sólidos y semisólidos, el agar es el agente más conocido porque ofrece las siguientes ventajas, como es acompañada con el agua, forma geles estable a todas las temperaturas de incubación, es digerido por las enzimas de las plantas y el agar no reacciona con los constituyentes del medio. Siguiente, por favor. Bueno. ¿Cómo seleccionar el medio de cultivo adecuado? 3 minutos. 3 minutos. Gracias. Para la selección del medio de cultivo adecuado es recomendable acudir a estudios previos para tener un conocimiento de los requerimientos nutricionales de cultivo de las células y de los tejidos. Si no se tiene información, es recomendable utilizar el medio de cultivo de Murashige-Scoop, ya que es la más utilizada porque se adapta a diferentes necesidades de los tejidos vegetales. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la composición de los diferentes medios de cultivo tenemos lo que son los reguladores de crecimiento, que dentro de estos tenemos las auxinas, que en este está el ácido indolacético, ácido indolbutírico, ácido paraclorofenoxiacético, ácido naftalenacético y ácido 2,4-diclorofenoxiacético. También tenemos las citocininas, que dentro de estos tenemos la cinetina, ceatina, tenemos el 2IP, y también tenemos las giberelinas, que dentro de esto tenemos el ácido giberelético. Y también tenemos dentro de los carbohidratos, tenemos sacarosa y glucosa. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la composición también tenemos sustancias antioxidantes, que dentro de esto tenemos el ácido cítrico con 150 miligramos por litro y ácido ascórbico con 100 miligramos por litro. También tenemos los ingredientes de composición definida, que dentro de estas podemos encontrar el agua de coco, la caseína hidrolizada, extracto de levadura y extracto de malta. Siguiente, por favor. Y como para finalizar tenemos una frase que nos dice: sembramos esperanza para cosechar un futuro. Esto nos quiere decir que mientras uno se esfuerce, dé lo mejor de sí, al final va a tener algo por qué sentirse alegre como recompensa. Siguiente. Muchas gracias. Esa ha sido la exposición del grupo número 1. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimada Dania? 9:26 segundos. Perfecto, excelente, chicos, los felicito. Extraordinaria exposición. Muy bien la exposición. Me da mucho gusto realmente cuando veo qué seguridad con la que exponen. A mí me encanta que mis estudiantes progresen. Yo realmente ya me los imagino en un escenario, en un auditorio, haciendo una exposición con esa seguridad, con esa firmeza, con ese conocimiento. Definitivamente eso para mí es de fundamental importancia. Solo que no me hicieron exposición magistral nomás, si hubiera sido perfecta. Faltó incluir fotografías, faltó incluir gráficos, figuras, fotos. Así que, por favor, eso hay que retroalimentar para la siguiente exposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya que lo retroalimentemos, ¿no? 1.62, mi estimada Zaida. 1.62, mi estimada Zaida. Bien, vamos a escuchar entonces a continuación, ha sido con ese especial respeto y consideración que nos debemos y nos tenemos acá. Vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2, para lo cual les pido, por favor, que tengan la bondad de socializar en la pantalla su presentación para dictar el orden de las presentaciones. Tengan la bondad, por favor. Bien, entonces vamos a escuchar entonces la presentación de nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2. Entonces vamos a maximizar
la pantalla. Vamos a empezar entonces con Andreita, y terminamos con Anderson. Maximicemos, por favor, la presentación. Bien, entonces, en el orden establecido, empezamos entonces con Andreita y terminamos con Anderson. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimada Dania. Tenga la bondad, Andreita. Buenos días con todos. El grupo número 2 les va a exponer el tema medios de cultivo. Perfecto. Con una frase introductoria, tenemos: la vida se trata de crecimiento. Si nosotros dejamos de crecer, estamos muertos, tanto técnicamente como espiritualmente. Qué bonito, ¿ah? Muy bien, muy bien. Ya, como una introducción, para el cultivo de tejidos como técnica de micropropagación está influenciado por composiciones químicas. Las plantas necesitan en sí grandes cantidades de sales inorgánicas y pequeñas cantidades de otros iones. Un medio de cultivo también está constituido de carbohidratos y en cantidades pequeñas de iones como vitaminas, aminoácidos y reguladores de crecimiento. Aquí te presentamos la composición química de los medios de cultivo. Tenemos sales inorgánicas como son los macro y micronutrientes, vitamina, reguladores de crecimiento, que son las fitohormonas, aminoácidos y suplementos orgánicos, carbohidratos, agua, agentes solidificante y suplementos no definidos, de los cuales vamos a ir hablando de cada uno de estos a lo largo de la presentación. Perfecto. Bueno, empezando con las sales inorgánicas, lo que son los macronutrientes, aquí presentamos algunos ejemplos. El nitrógeno se presenta en forma de nitrato o iones de amonio. El sulfato de magnesio satisface tanto el requerimiento de magnesio como de azufre. El fósforo puede presentarse en forma de bifosfato de sodio. Aquí tenemos la fórmula del bifosfato de sodio. Seguimos. Ya, continuando con los macronutrientes, tenemos el potasio. Este lo podemos encontrar en forma de cloruro de potasio, nitrato de potasio y fosfato dipotásico. El calcio, en la adición del cloruro de calcio deshidratado. El sodio no es requerido por plantas superiores y el cloruro está presente en forma de cloruro de potasio y cloruro de calcio. Está bien. Micronutrientes. Dentro de los micronutrientes tenemos el hierro, que es requerido para la formación de precursores de la clorofila, el manganeso, que es necesario para el mantenimiento de la ultraestructura y el proceso fotosintético, y el cobre y el zinc requeridos para la oxidación e hidroxilación de compuestos fenólicos. A continuación, mi compañero. Muy bien, Andreita, muy bien. Seguimos. Continuando con la exposición, tenemos que los micronutrientes está el molibdeno y el hierro, los cuales forman parte de las enzimas nitrato reductasa y nitrogenasa. También tenemos el cobre, que son los componentes de vitamina B12, el boro, que es el mantenimiento de la actividad meristemática, involucrando en la síntesis de las bases nitrogenadas. Tenemos otro compuesto otro componente que son las vitaminas, que estas son necesarias para realizar diferentes reacciones catalíticas en las cuales están en el metabolismo celular. Entre ellas encontramos lo que es la tiamina, el ácido nicotínico, la pirodoxina, que es la vitamina B6, el ácido pantoténico, el ácido fólico, la riboflavina, la vitamina E y el mioinositol. Como regulador de crecimiento, estos son vueltas los productos que pueden influenciar el crecimiento de las plantas, y en ellas encontramos las auxinas, la citosina, el ácido giberélico y el ácido abscísico. Como aminoácidos tenemos que son sustancias orgánicas que constituyen el componente básico de las proteínas, en los cuales proporcionan fuentes de inmediata de nitrógeno, y su entrada puede ser mucho más rápida que un nitrógeno inorgánico en el mismo medio. Tenemos los carbohidratos, que son utilizados como una fuente de energía y carbono, como podemos encontrar la sacarosa, la fructosa y la glucosa.
Aquí tenemos lo que es su fórmula química. Y continuando tenemos lo que es el agua. El agua se lo utiliza para la preparación de las soluciones y estas tienen que tener un proceso de destilación y además que deben tener una precaución de no ser guardadas durante mucho tiempo, ya que estas pueden crear bacterias. Muy bien. Continuando con la exposición, Muy bien, Mitzi. Muy bien. Siga nomás, Anderson. tenemos lo que son agentes solidificantes. Bueno, eso prácticamente trata sobre el agar. El agar, el cual tiene muchas ventajas, ya que es un gel estable en todas las temperaturas de incubación, no es digerido por enzimas de las plantas y también no reacciona con los constituyentes del medio. Siguiente, por favor. También para la creación de medio de cultivo o para la preparación de medio de cultivo tenemos algunos suplementos no definidos como extracto de levadura, jugos y extractos de frutos, caicinas de hidromasa, algunos antioxidantes y algunos absorbentes, los cuales pues ayudan prácticamente para la creación de un medio de cultivo estable. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿cómo seleccionar el medio de cultivo adecuado? Bueno, se recomienda hacer una investigación previa en donde se van ajustando las necesidades propias de la planta, es decir, donde podamos determinar qué tipo de concentración necesita cada planta para crear el medio de cultivo. También nos dice que si no se tiene ninguna información para utilizar el medio de cultivo de Monocyte Scout, o sea, perdón, si se tiene ninguna información para la creación de medio de cultivo, es recomendable utilizar el medio de cultivo de Monocyte Scout, el cual es prácticamente el medio de cultivo que se utiliza a nivel general o el más utilizado. Siguiente, por favor. Bueno, la composición de diferentes medios de cultivo. Existen muchos medios de cultivo específicos dependiendo del objetivo que se persigue, en donde existen algunos reguladores de crecimiento como las opsinas, citocinas y gibberelinas. Siguiente, por favor. Compañero, les quedan 3 minutos. 3 minutos. Gracias. Siguiente, por favor. También tenemos algunos medios de cultivos de carbohidratos compuestos por sacarosa y glucosa, algunas sustancias antioxidantes como el ácido cítrico o el ácido ascórbico y algunos integrantes de composición definida como el agua de coco, que es caseína hidrolizada, extracto de levadura o extracto de malta. Siguiente, por favor. Como frase final tenemos algo que nos dice: trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Es decir, hay que trabajar en silencio y hay que hacer el mayor de los esfuerzos al momento de realizar un trabajo para el beneficio de las personas o para el beneficio propio. Siguiente, por favor. Eso ha sido todo, ingeniero. Muchas gracias. Excelente. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimada Dania? 7:58 segundos. Perfecto. Excelente, chicos. Felicitaciones. Extraordinaria presentación, extraordinaria láminas que han realizado. Los felicito. Las imágenes y las frases de inicio y final muy pertinentes, muy coherentes, que realmente a uno lo motivan. Me da a mí tanto gusto realmente cuando veo esa seguridad en mis estudiantes. Yo definitivamente soy un convencido de que los docentes nos sentimos orgullosos cuando vemos el éxito de nuestros estudiantes y cuando realmente los vemos que se perfilan para el éxito. A mí particularmente me llena de orgullo, me llena de alegría realmente ver cómo mis estudiantes van creciendo académicamente. Y es el objetivo, verán. El objetivo mío, créanme, que no es molestarlos en lo absoluto, sino que vayan creciendo académicamente. Así que mi especial felicitación. Miren, hacer ya un esquema gráfico es un poquito más complicado, porque generalmente pues el expositor tiene que manejar muy bien la temática. Las últimas láminas nomás como que se me salieron del contexto, se dieron cuenta, ¿no? Tenían más texto, pero está muy bien en síntesis. En síntesis me pareció extraordinariamente bien la presentación. Así que llegan a 1,61, mi estimada Zaida. 1,61. 1,61. Muy bien, vamos entonces así mismo a escuchar a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3, ha sido con ese especial y dedicación, respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá, ¿no? Yo creo que no hay cosa más hermosa que cuando uno habla, los demás lo escuchen, ¿no? Yo creo que ese es el mejor respeto que a uno le puedan testimoniar. A uno no le digan que lo respetan si definitivamente hacen todo lo contrario, ¿no? Al compañero, a la compañera,
hay que testimoniar el respeto, el aprecio, la consideración, prácticamente en los hechos, ¿no? En la práctica, en este caso, ¿no? Bien, entonces los invito, por favor, a las compañeras y compañeros del grupo número 3 que tengan la bondad de poner entonces su presentación en la pantalla. Maximicemos la presentación. Entonces, en este momento va a controlar el tiempo, entonces, Anderson. Maximicemos, por favor, la presentación. Vamos a empezar entonces con Enid. Con Enid empezamos y terminamos con Brian. Con Brian. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Anderson. Enid, por favor, tenga la bondad. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3 que, con el tema cuidado y desinfección del material vegetal. Perfecto. Siguiente, por favor. Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. Qué bonito. Siguiente, por favor. Wow. Qué lindo. Como introducción, el cuidado y desinfección del material vegetal dispone de dos tipos para su aislamiento in vitro. El uno que es el invernadero o cámara de ambiente controlado y plantas cultivadas en el campo. Si el material recolectado en campo es usado, se debe tomar algunas consideraciones como el uso de catafilos o brácteas en el supuesto de usar yemas. Se pueden utilizar ramas que hayan permanecido almacenadas y luego brotadas en agua en el interior. Las ramas para que se hayan desarrollado en el exterior. Si se utiliza material desarrollado en el exterior, se deben emplear los vástagos más jóvenes. Siguiente, por favor. Las limitaciones de las infecciones cuando se utiliza material de invernadero se deben seguir las siguientes directrices. Número 1, impedir las infecciones de insectos, evitar hongos y bacterias utilizando fungicida o bactericidas, no mojar la planta al regar agregando el agua al tiesto, mantener la humedad en el invernadero tan baja como sea posible. Antes de iniciar la esterilización y el aislamiento de las plantas, debe secarse parcialmente. Es importante utilizar material vegetal sano y joven, en especial si el objetivo es una producción a gran escala. Al seleccionar el genotipo se debe tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. La esterilización del material vegetal. Son 4 fuentes de infección: la planta, ya sea su exterior o su interior, el medio de cultivo nutritivo insuficientemente esterilizado, el aire y el operador. Antes de empezar el proceso de esterilización, se debe retirar cualquier porción de suelo o porciones muertas. Luego de haber realizado toda la limpieza, se puede comenzar a trocear el material vegetal en condiciones estériles, por medio de las cámaras de flujo laminar, utilizando instrumentos estériles bañados en alcohol de 96% y después flamearlos. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañera seguirá explicando. Muy bien, mi estimada Nit, muy bien. Felicitaciones, muy bien. Vamos a continuación. Seguimos, por favor. Buenos días con todos. Voy a continuar con la esterilización química del material vegetal, para el cual tenemos algunos componentes o sustancias. Entre estos está el alcohol, el cual se utiliza alcohol al 70%, ya que a una concentración más alta, puede deshidratar los tejidos vegetales. Para las plantas, además del alcohol, se utiliza el hipoclorito. Los frutos pueden ser esterilizados externamente, bañándolos en alcohol de 96% y después flameándolos. Otro componente es la lejía o el hipoclorito de sodio. Este producto se encuentra fácilmente en cualquier tienda. Por lo general contiene un 10% de hipoclorito de sodio. Se utiliza una solución del 1%. Se obtiene una mezcla, mezclando una porción de lejía y 9 partes de agua, normalmente de grifo. Se puede utilizar concentraciones más altas, que van de 1.5 a 2.5%, a 2%. Siguiente, por favor. Ya.
Otra sustancia es el hipoclorito cálcico. Se encuentra en forma de polvo que se mezcla bien con agua corriente. Después de un tiempo de reposo se lo utiliza filtrado. Se lo puede utilizar durante 5 a 30 minutos y puede ser almacenado por poco tiempo, ya que el hipoclorito es delicuescente, es decir, que absorbe agua. Otra sustancia es el sublimado o cloruro mercúrico. Es un producto altamente tóxico para animales, plantas y personas. Se utiliza en concentraciones de 0.01 a 0.05% durante 2 a 12 minutos. El aclarado debe ser exhaustivo. Siguiente, por favor. Ya. Cultivos aparentemente estériles. Son cultivos que ciertamente no son estériles. Si la infección es interna, esto solo se evidencia cuando el centro infeccioso es cortado y se pone en contacto con el ambiente. Las infecciones aparecen después de algunos repiques. Estos cultivos se dan cuando el medio de crecimiento es relativamente pobre. Las infecciones solo se hacen evidentes en medios ricos. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero. Muy bien, Dalia. Muy bien. Seguimos, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a comentar un poco más sobre los cultivos aparentemente estériles. Para asegurarse de un cultivo es estéril, se debe tomar en cuenta que al cortar el ápice de un basto de forma longitudinal, se coloca la superficie cortada en un medio rico, como es las vitaminas o aminoácidos. Si el cultivo no es estéril, en unos pocos días se produce una explosión de crecimiento bacteriano, no siempre es suficiente, en cual existen bacterias endógenas que no son fáciles de detectar. Como ejemplo tenemos los bacilos, son fantasmas blancos. Sus esporas pueden tolerar periodos desfavorables y es necesario una esterilización extrema para eliminarlos. Bueno, y sobre las infecciones internas, lo cual podemos mencionar que es un gran problema, es un problema importante, ya que son causadas por microorganismos que se encuentran presentes en el interior de la misma planta y no pueden ser eliminados por esterilización externa. Existen dos formas para combatir este problema, el cual se puede presentar en cultivos de meristemos, ya que la mayor parte de los microorganismos no están Compañero, presentes. le queda 3 minutos. 3 minutos. Gracias, compañero. O la adición de antibióticos al medio nutritivo. Bueno, y como infecciones internas también tenemos que la adición de antibióticos generalmente conduce a fenómenos fitotóxicos. Se necesita una concentración tan alta de antibióticos que impiden también en el crecimiento y desarrollo de la planta superior. Estos también pueden conducir a la selección de microorganismos resistentes. La mayor parte de los antibióticos se añaden por medio de una esterilización de filtrado. Y por último tenemos los cultivos simbióticos. Aunque el cultivo in vitro de las plantas superiores se realicen por definición en condiciones estériles, en determinadas circunstancias se pueden introducir microorganismos. Y si la germinación y el subsiguiente desarrollo de las semillas, en el caso de orquídeas, no se realiza de manera simbiótica, sino más bien como germinación simbiótica, el cual podemos añadirle un hongo para su sobrevivencia en condiciones naturales. Y como final tenemos una frase en el cual nos dice que se parte de la solución, no parte de la contaminación. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, mi señor Anderson? Anderson. Hicieron 8 minutos con 2 segundos, ingeniero. Perfecto, muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Muy bien a la exposición, muy buenas las frases. Solo la lámina 4 por ahí faltó un poquito y cuidar un poquito la simetría de las figuras, o sea, que sean del mismo tamaño la figura del texto. Eso es fundamental. Pero además, muy bien, la seguridad en la exposición, cada vez están mejorando de mejor forma, pero hay que ir retroalimentando las observaciones que les digo, ¿no? Así que mi especial felicitación realmente, y quiero augurarles que cada vez vayamos mejorando de la mejor forma para de esa manera entonces ir perfeccionando nuestras presentaciones. Recuerden que en la vida nada es perfecto, ¿no? Pero todo sí es perfectible, sí podemos cada vez
hacer las cosas de mejor manera, ¿no? 1.61, mi estimada Zaida. 1.61. 1.61. ¿Estamos, Zaida? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, vamos a continuación entonces a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4. Ha sido con esa especial respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá. Vamos a maximizar entonces la presentación. Vamos a empezar entonces primero vamos a empezar con Zaida. Vamos a empezar con Zaida. Luego va a empezar Luis, y terminamos con Brian. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Zaida. Zaida, Buenos días, ingeniero. Buenos días. Hoy les vamos a exponer el tema cuidado y desinfección de material vegetal. Vamos a empezar con una frase que dice: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo lo mejor. Albert Einstein. Muy bien, muy bien. El cuidado y desinfección del material vegetal. El cuidado, la asepsia superficial del material vegetal previo a la inoculación son clave para lograr un alto índice de establecimiento del material vegetal en condiciones in vitro, el cual se basa en distintos métodos, haciendo énfasis en el hipoclorito de sodio, el cual se considera el más utilizado, adquiriendo excelentes resultados a concentraciones y tiempos diferentes. Se puede utilizar dos tipos de material vegetal para su aislamiento in vitro. Plantas cultivadas bajo condiciones controladas en invernadero o cámara de ambiente controlado o plantas cultivadas en campo. El material cultivado en campo. Tenemos yemas, estas deben usarse con sus catáfilos o brácteas. Las ramas que se encuentran, que permanecen almacenadas y luego brotadas en agua en el interior. Las ramas que se encuentran desarrollando en el exterior se pueden envolver en plástico. En el material de invernadero o cámara de crecimiento tenemos que se debe impedir las infecciones. Seguimos, por favor. Creo que tómenle la mano si tal vez se le fue la señal. Impedir las infecciones de insectos, evitar los hongos y bacterias, no mojar las plantas al regar, añadiendo directamente el agua al tiesto, permitir a las plantas secarse parcialmente antes de iniciar la esterilización y el aislamiento. Es importante encontrar los procedimientos correctos si el material vegetal procede de árboles o arbustos. Se dispone solo de un corto periodo de tiempo para realizar el trabajo de investigación antes del engrosamiento de las yemas. Compañero, siguiente. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición de mi compañero, la esterilización de material vegetal, la infección se puede dar principalmente en la planta, ya que esta depende de la eficacia de nuestro potencial de estudio. Por consiguiente, también se da también en el medio de cultivo, el cual se debe poner las condiciones adecuadas para poder desarrollar nuestra investigación. Por consiguiente, también tenemos lo que se entiende con el aire, ya que esto depende también de una eficacia totalmente en el crecimiento. Y lo más importante y que se debe recalcar es la forma de operar del investigador, ya que de este dependerá todo lo que es el desarrollo de su investigación para poder desarrollar la planta en medio de cultivo. Siguiente, por favor. Como por siguiente tenemos que para evitar las infecciones tenemos las infecciones de nuestro material, de nuestro cultivo vegetal. Dice que esto principalmente se da sumergiéndolo en alcohol a un 70% durante algunos segundos para eliminar las burbujas de aire.
La esterilización durante 10 a 30 minutos de hipoclorito de sodio al 1%. Además, se adiciona algunas gotas de Twin de 20 a 80%. Después se aclara en agua corriente. Generalmente se hacen 3 aclarados durante de 2.5 y 15 minutos respectivamente. Siguiente. Dentro de las infecciones, las principales infecciones que se pueden realizar en nuestro cultivo son las infecciones internas. También se puede dar por el trabajo poco escrupuloso. Cuando nuestra cámara de flujo laminar está defectuosa o presenta algunos daños previamente antes no revisados, el alcohol en el que se sitúan los instrumentos antes de ser flameado está contaminado, y los tubos de ensayo o entre otros recipientes de contenedores que contienen los medios de cultivos nutritivos no estarán estériles en su exterior. Siguiente, por favor. También se puede hacer con alcohol o etanol. Para que el material vegetal se utiliza un alcohol del 70%, ya que el 96% se deshidrata demasiado el tejido. La lejía o hipoclorito de sodio generalmente se utiliza una solución del 1%, la cual se obtiene añadiendo una parte de lejía y 9 partes de agua. El hipoclorito de calcio se encuentra en forma de polvo y se utiliza durante 5 a 30 minutos en concentraciones de 35 a 100 gramos por litro. Y el sublimado cloruro de mercurio disuelto en agua corriente se utiliza en concentraciones del 0.01 y 0.05 partes en concentración sobre volumen durante 2 a 12 minutos. La esterilización química de los explantes se puede hacerse más eficaz de la siguiente forma: lavando de forma intensiva nuestro material de vegetal, colocar alcohol de 70% previamente antes revisado, adicionar el Twin de 20 a 80%, agitar durante la utilización de la lejía, esto para realizar que se disuelvan las sustancias, y realizar la esterilización con lejía bajo a vacío. Seguimos. La esterilización del material vegetal. Para la esterilización de los explantes, para que Les quedan 3 minutos. 3 minutos. Para que se produzca de una forma más eficaz, tenemos algunas concentraciones y tiempos de hipoclorito de sodio. Tenemos, por ejemplo, para los tallos 20 minutos y hipoclorito de sodio al 1%. De igual forma, para los tallos 10 minutos hipoclorito de sodio al 1%. Para brácteas 15 minutos hipoclorito de sodio al 1%. Para las hojas 45 minutos en hipoclorito de sodio al 1%. Para las semillas en 30 minutos hipoclorito de sodio una concentración del 2%. Para peciolos en 15 minutos y una concentración de hipoclorito de sodio del 1%. Para ápices del vástago, hipoclorito de sodio del 1%. Y para las hojas en 30 minutos, hipoclorito de sodio del 1%. Siguiente, por favor. Para los cultivos aparentemente estériles, si el origen de la infección está en los tejidos interiores de la planta, se hace visible cuando el centro infeccioso es cortado. Las infecciones solo se pueden hacer visibles si se hace una inoculación en un medio más rico, si se tiene en lugar una mutación de microorganismo que le permita desarrollarse. La contaminación interna de las plantas se debe frecuentemente a bacilos, especialmente el Bacillus licheniformis y el Bacillus subtilis. Estas bacterias saprófitas se encuentran también a menudo en los laboratorios microbiológicos. Siguiente, por favor. En principio hay 2 formas de combatir este problema. La primera sería el cultivo de meristemos, ya que la mayor parte de microorganismos no están presentes en los meristemos. Y tendríamos la adición de antibióticos. Generalmente conduce a fenómenos fitotóxicos que se encuentran en unas concentraciones tan altas de antibióticos que inhiben también el crecimiento y el desarrollo de la planta superior, lo que podría resultar contraproducente. Siguiente, por favor. Si la germinación y subsiguiente desarrollo de las semillas de orquídea no se pueden realizar de forma simbiótica, se puede realizar la germinación simbiótica.
en el cual el organismo vive simbióticamente en condiciones naturales. El cultivo monocénico es un aliado para la producción masiva en cultivo in vitro. Los hongos microcorrizos que se asocian con las orquídeas terrestres contribuyen a realizar programas de conservación y reintroducción de orquídeas. Siguiente, por favor. El cuidado y desinfección del material vegetal. Como una reflexión tenemos que prever el análisis de los métodos de desinfección para los explantes. Cabe resaltar que los tejidos, es recomendable que se utilice tejidos jóvenes y vigorosos. Además, se aplica asepsia total sobre el material vegetal, recordando que las bases del cultivo in vitro es la asepsia, esterilización y desinfección. Es de trascendental importancia que para lograr los mayores índices de establecimiento del material vegetal se desinfectará al mismo y se tomarán las precauciones necesarias para aplicar los métodos de desinfección. Siguiente, por favor. Como reflexión final, tenemos que la elección del tiempo de esterilización y la concentración del desinfectante se pueden hacer en función de las circunstancias particulares de cada caso. Depende en gran parte de si la superficie del explante que se realiza se va a conservar esterilización suave o si se va a cortar antes de la inoculación con una esterilización vigorosa. Gracias. Muy bien, ¿cuántos minutos hizo, estimada Dania? Justito los 10, ingeniero. Justo los 10, ¿no? Bueno, les felicito, ¿no? Aunque me quedan debiendo la exposición gráfica, ¿no? La última, había magistral, había gráfica, había una cuestión. Entonces, hay que ir mejorando aquello. Y es la razón por la cual la exposición es muy textual, es prácticamente contextualizada, como estarla leyendo textualmente. Entonces, eso tiene que mejorar. Hay que mejorar un poquito la exposición, hay que mejorar la exposición. Una exposición gráfica es una exposición aquella que tiene diagramas, que tiene esquemas mentales, que tiene cuadros sinópticos, que tiene, qué sé yo, una cantidad de cuestiones que me permiten realmente a mí explayarme en la exposición. Pero realmente había una mezcla de todo, ¿no? Había una mezcla de todo y mucha lectura. Entonces hay que mejorar, hay que ejercitarnos un poquito. Pero por favor, eso retroalimentemos, o sea, para ya no volver a cometer los mismos errores. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿El grupo? Sí. Muy bien, entonces retroalimentemos aquello, ¿no? 1.61, mi estimada Zaida. Zaida, 1.61. A ver, Zaida, por favor, tenga la bondad de informarnos cómo quedan las posiciones del nuevo ranking con las exposiciones del día de hoy, por favor. Tenga la bondad, mi estimada Zaida. Ya inicié ahora el compartir. Ahí sí se puede visualizar. Claro, sí, perfecto. Ya, los promedios, el grupo 1 tiene 1.59, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 tenemos 1.58. Ya, ¿cómo quedan entonces las posiciones? Estos son los promedios, las exposiciones, a ver, ¿todas le leo o solo la última? Sí, la última para ver cómo quedan ya los puestos finales, mi estimada Zaida. Ya, el grupo 1 está ocupando el primer lugar, tiene 1.59. El grupo 2, 3 y 4 estamos en segundo lugar, tenemos 1.58. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi estimada Zaida. Excelente realmente el control que va llevando. Yo le quedo muy agradecido. Muchísimas gracias realmente por el trabajo que usted viene haciendo y viene colaborando como asistente de cátedra. Muchas gracias. Dios le pague. Entonces, por favor, para la próxima exposición, entonces vamos a mejorar y vamos a retroalimentar las observaciones que les he realizado el día de hoy. Recuerden que en la vida nadie es perfecto, ¿no? Yo siempre digo que en la vida la perfección no existe, pero sí podemos llegar a ser perfectibles. Es decir, cada vez ir mejorando, cada vez ir retroalimentando. Y justamente la idea mía de revisarles los trabajos, de hacerles las observaciones pertinentes, es con la finalidad de mejorar. Bajo ningún punto de vista es para causarles malestar o ser peyorativo o tal vez molestarles, sino que mi único afán es de que ustedes vayan creciendo como profesionales, vayan creciendo también como personas, para que de esa manera pues vayan formándose ya como futuros ingenieros e ingenieras forestales, porque al final con es lo que uno se queda, ¿no? Al final prácticamente uno como
ingeniero e ingeniera forestal siempre a diario está constantemente solicitándole que presente. Ahora que hay webinars, bueno, cada rato, mira, hay mucha gente que está participando y es importante realmente en las aulas universitarias irnos forjando. Ya cuando uno sale afuera es bastante complicado ya, ¿no? El tema que expuso el grupo 3 y 4 va a servir de referencia para la práctica del día de mañana. Justamente la práctica del día de mañana es la práctica número 3, que consiste en la preparación del material vegetal, en el aislamiento, en la preparación del material vegetal y en la inoculación in vitro. Y justamente, pues ustedes hablaron de aquello, pero en las próximas clases, pues vamos a profundizar en el análisis ya relacionado con el aislamiento, con la inoculación, con el repicado. Entonces, para el día de mañana, por favor, necesito que vengan repasando las soluciones, es decir, cómo se prepara una solución, por ejemplo, porcentaje, volumen de hipoclorito de sodio, porque la ingeniera mañana va a preparar aquello y si ustedes, pues prácticamente no tienen en claro aquello, generalmente eso uno se queda con las ganas de poder participar. La ingeniera, recuerden que ella también siempre lo está haciendo participar. Entonces, por favor, en base a los ejercicios que hicimos en la última clase, repasen, por favor, hagan ejercicios de soluciones, por ejemplo, de hipoclorito de sodio al 1%, al 2%, al 3%, con un volumen de 100. Hagan variar el volumen de la disolución. Recuerden que en una solución porcentaje volumen hay un soluto y hay un disolvente. El soluto generalmente es un líquido y el disolvente es otro líquido. Entonces, por favor, entonces revisemos para el día de mañana, ¿no? A continuación me voy a permitir entonces explicar la metodología que vamos a seguir el día de mañana en la práctica. Esta metodología generalmente no es totalmente rígida, está supeditada a que hacer algunas variaciones. Además, ahora la ingeniera pues está trabajando directamente desde el laboratorio y posiblemente puede ser que haya algunas modificaciones, pero el espíritu, la parte central de la práctica sigue siendo la misma, ¿no? Entonces no tienen que anotar absolutamente nada, la práctica está explicada en la página de la asignatura, en el EVA de nuestra asignatura, está subido ahí, está también este archivo ahí. Entonces la práctica hay que presentarla de acuerdo a las fechas establecidas en el EVA, revisen por favor. Y la práctica, entonces, por favor, en la carátula me ponen práctica de biotecnología forestal número 3. ¿Cuál es el título de la práctica? Desinfección del material vegetal e inoculación in vitro de explantes obtenidos ex vitro, para el glosario. Ex vitro quiere decir en condiciones in vivo o en condiciones naturales. Entonces, ex vitro quiere decir en condiciones in vivo o en condiciones naturales. Entonces, ¿en qué va a consistir la práctica? La práctica del día de mañana va a consistir entonces en hacer la desinfección del material vegetal, ¿no? Una vez que se haga la desinfección del material vegetal, posteriormente se va a cumplir con las diferentes fases que tienen que ver con el aislamiento previo a la inoculación in vitro. Y para ello entonces se van a utilizar explantes obtenidos del campo, del invernadero, es decir, de la parte ex vitro. Entonces, ex vitro quiere decir que está creciendo en condiciones in vivo. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? A mí siempre me gusta realmente que los estudiantes tengan una orientación de cómo se va a hacer la práctica. Yo siempre digo que las prácticas son una extensión del aula al laboratorio o al campo, ¿no? Y en esta enseñanza virtual en la que estamos, pues estamos tratando de optimizar y tratando de virtualizar la realidad de la mejor manera. Y para ello, entonces, el primer objetivo tiene relación con practicar la metodología para la recolección, para el aislamiento y la desinfección de explantes de especies forestales obtenidos de plantas que crecen en condiciones ex vitro, es decir, en condiciones in vivo. Entonces, la ingeniera mañana les va a presentar a ustedes unos explantes, pues tal vez usar semillas también, para poder hacer entonces primero la desinfección, luego hacemos el aislamiento. El aislamiento es la preparación del material vegetal previo a la inoculación in vitro. Anotarán para el glosario es aislamiento, preparación del material vegetal previo a la inoculación in vitro. Lo repito, el aislamiento es la preparación del material vegetal previo a la inoculación in vitro. El segundo objetivo, en cambio, es ya realizar la inoculación in vitro de los explantes en el medio de cultivo en condiciones de asepsia. Entonces, el segundo objetivo, entonces, tiene que ver ya con la inoculación in vitro de los explantes. La práctica número 2, recuerden ustedes que estuvo orientada a la preparación del medio de cultivo MS. Entonces, en la práctica 2, nosotros dejamos preparando ya el medio de cultivo MS
Ustedes hicieron la esterilización en húmedo, hicieron la esterilización del medio de cultivo, hicieron la esterilización del agua destilada, hicieron la esterilización de los diferentes materiales utilizados para el aislamiento y la inoculación in vitro. Entonces, el segundo objetivo tiene relación entonces ya con la parte del aislamiento y la inoculación en el interior del medio de cultivo. Recordarán ustedes que hicimos un medio de cultivo líquido y un medio de cultivo sólido. Entonces, en el medio de cultivo líquido, sobre el caballete de papel filtro que ustedes dejaron preparando, entonces van a realizar la inoculación in vitro de los explantes. Y en el medio de cultivo sólido, en cambio van a hacer la inoculación, ligeramente introducir el explante dentro del medio de cultivo. Estos son los materiales que mañana se van a utilizar. No necesitan ya dibujar los materiales, solo necesitan mencionarlos, los que se vayan a utilizar, tanto material de vidriería, material fungible, equipos y reactivos. Nosotros mañana la ingeniera posiblemente vaya a utilizar vasos de precipitación, Erlenmeyer, tubos de ensayo, frascos de vidrio, cajas Petri, que fueron los materiales que se utilizaron en la práctica anterior y donde quedaron ubicados tanto el medio de cultivo líquido como el medio de cultivo sólido. El medio de cultivo líquido, recuerden ustedes que se lo colocó en tubos de ensayo y el medio de cultivo sólido, en cambio, lo colocamos en frascos de vidrio. Va a utilizar también material fungible, como el caso del papel aluminio, el papel craft, papel filtro y algodón. Y lógicamente vamos a utilizar equipos como el caso de la cámara de cultivo, el flujo laminar, un plato caliente con agitador magnético para proceder a hacer la desinfección de los explantes y un refrigerador congelador donde quedaron almacenados los medios de cultivo. Dentro de los reactivos va a utilizar detergente previo a la inoculación o a colocar los explantes en el interior del hipoclorito de sodio. Generalmente los explantes tienen que ser lavados ligeramente con detergente, con una pequeña esponja. Se hace el lavado, entonces va a utilizar hipoclorito de sodio, podemos utilizar tinsulfato de cobre, peróxido de hidrógeno y Twin 80. ¿Qué es el Twin para el glosario? El Twin es un agente mojante. El Twin es un agente mojante que rompe la tensión superficial. Entonces, el Twin es un agente mojante que rompe la tensión superficial que se forma en torno al explante. Esto vamos a explicar en la clase de la próxima semana, todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la esterilización, con el aislamiento, y ahí vamos a ver entonces que el Twin juega un papel fundamental en el proceso de esterilización. Generalmente cuando uno coloca el explante en contacto con el desinfectante, en torno o alrededor del explante se forma una estela o se forma generalmente una barrera que no permite que el desinfectante se ponga en directo contacto con el explante. Entonces, ¿qué hace el Twin? El Twin lo que hace es romper la tensión superficial, es decir, romper esa presión que se genera en torno al explante para que el desinfectante se ponga en íntimo contacto con el explante, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Es más o menos como cuando uno lava un pantalón de estos jean, que se dice un pantalón grueso, ¿no? En donde a veces uno lo coloca en el agua y el pantalón prácticamente el agua le resbala, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno generalmente coloca un poco de detergente y en ese momento entonces el pantalón que es grueso se comienza a humedecer. Entonces, básicamente el Twin es eso. Por eso llamamos de que el Twin es un elemento tenso activo. Es decir, que rompe la tensión superficial que se encuentra entonces en torno al explante. Pondrá por favor esos términos en el glosario. Además va a utilizar otros materiales, va a utilizar el medio de cultivo MS, líquido y sólido que quedó preparado en la práctica anterior, va a utilizar agua destilada, va a utilizar explantes que ella va a utilizar el día de mañana, tijeras, pinzas, mangos de bisturí, un cuchillo, una esponja, bandejas plásticas, el mechero Bunsen para poder hacer la inoculación in vitro, el cilindro de gas y los marcadores de tinta indeleble, porque con los marcadores generalmente va a proceder a realizar la identificación. ¿Cómo va a proceder? Este procedimiento posiblemente mañana va a variar un poquito en función de cómo ella haya tomado realmente los explantes, pero básicamente lo que se hace en todo trabajo de investigación, primero es recolectar yemas jóvenes en plantas realmente que están creciendo en el campo, utilizando para ello tijeras, utilizando un cuchillito, una navaja. Entonces colocamos realmente el material que lo vamos cortando, colocamos en un vaso de precipitación con agua y de esa manera llevamos los explantes al laboratorio sumergidos en el agua para evitar realmente que se deshidraten los tejidos. Es decir, los llevamos en una cámara húmeda para que el explante no pierda su poder regenerativo. Una vez que llevamos los explantes, entonces, que
Tienen que ser explantes jóvenes, porque hemos dicho que los plantes jóvenes están en activa división celular. A continuación, entonces, los llevamos al laboratorio de micropropagación vegetal y aquí vamos a hacer el proceso o la metodología para poder desinfectar los explantes. Primero viene la fase de aislamiento. ¿Qué es la fase de aislamiento? O sea que la fase de aislamiento es la preparación del material vegetal. Entonces vamos a eliminar del explante con la ayuda de pinzas, con la ayuda de tijeras, generalmente pequeñas escamas, pequeñas brácteas que rodean, que se lleva al explante, ¿no? Vamos a lavar los explantes con agua corriente, luego con más detergente, con una esponjita, entonces vamos a lavar. Posteriormente es necesario enjuagar el material vegetal para que se eliminen los rasgos, para que se eliminen las trazas del detergente. Y luego entonces, una vez que han sido enjuagados con agua destilada estéril, sumergimos los explantes en hipoclorito de sodio. Yo he puesto aquí una concentración del 30% durante un tiempo de 10 minutos más 3 gotas de Twin 80. Entonces les decía que el Twin 80 cumple la función de ser un agente tensoactivo, es decir, rompe la tensión superficial para que exista un íntimo contacto entre el explante y el desinfectante. Entonces, yo he puesto al 30%. A ver, la consulta es, pregunta, a ver, vamos a ver, la pregunta. Si, por ejemplo, les digo que hay que preparar Ajax cloro al 30% en 500 mililitros, ¿cuánto ponemos de Ajax cloro y cuánto ponemos de agua? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto ponemos de Ajax cloro y cuánto ponemos de agua? A ver, por favor. A ver. ¿Cuánto es hipoclorito de sodio? A ver, ¿no están escuchando? Sí, quizás. A ver, ¿cuánto pongo? Por ello que eso les va a preguntar mañana el ingeniero. Y eso ya practicamos durante la semana anterior. A ver, la semana anterior habíamos practicado. Les digo yo, de la ingeniera mañana les sabe que vamos a poner hipoclorito de sodio al 30% en 500 mililitros. ¿Cuánto deben poner? ¿Cuánto deben poner de cloro y cuánto deben poner de agua? A ver. ¿Qué tipo de solución en primer lugar es hipoclorito de sodio al 30%? Ese volumen. ¿Cuánto? ¿Qué es? Porcentaje de volumen. Porcentaje volumen, no peso volumen. Porcentaje volumen. ¿Qué significa porcentaje volumen? ¿Qué significa? Que hay dos líquidos. Es decir, el soluto y el disolvente son líquidos, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a preparar hipoclorito de sodio al 30%, ¿no? En un volumen de 500 mililitros, ¿cuánto pongo de cloro, que sería el soluto, y cuánto pongo del disolvente, que es el agua? A ver. 150. 150. A ver, ¿150 de qué? ml. De hipoclorito. De hipoclorito. ml, muy bien, mililitros de hipoclorito. ¿Y cuánto de agua? ¿Cuánto de agua? 350. 150. A ver, repetimos, vamos por partes. A ver, ¿cuánto ponemos de cloro? ¿Cuánto ponemos de cloro? 150 ml. 150 ml. ¿Y cuánto ponemos de agua? Lo que sobra, 350. ¿Cuánto? 350. 350. Es decir, completamos, enrasamos el volumen de la disolución de 500 mililitros, que en este momento estoy diciendo a 500 o a medio litro, enrasamos entonces con agua destilada estéril, completamos, ¿no? Enrasar significa completar. Entonces completo con 350 mililitros de agua destilada estéril. A ver, otra pregunta. Vamos a suponer que el ingeniero diga, sabe que vamos a preparar en 250 mililitros el hipoclorito de sodio al 30%. ¿Cuánto ponemos? En 250. Igual está el 30%, pero... 75. 75. Muy bien, mi señora Brigitte. 75, ¿pero qué? La unidad, por favor. La unidad. ml de hipoclorito. Mililitros de hipoclorito. ¿Y cuánto ponemos de agua? 175. 175 mililitros de agua. Es decir, regresamos a 175 mililitros de agua. Muy bien. Una vez que hemos hecho aquello, dejamos por 10 minutos más 3 gotas de Twin 80. Cuando ya se haya completado, se viene a enjuagar los explantes con agua destilada estéril hasta eliminar por completo el desinfectante. Y finalmente dejamos los explantes en agua destilada estéril listos para la siembra o la inoculación in vitro. Una vez que hemos realizado el proceso de desinfección,
Luego la ingeniera va a proceder a hacer el proceso de aislamiento. Decíamos que el aislamiento es la preparación previa del material vegetal antes de la inoculación in vitro. Entonces, los desplantes generalmente después de la desinfección, algunos sufren pequeños daños por el desinfectante, pequeñas quemaduras, algunos daños. Entonces, con el uso de bisturí, con el uso de pinzas, va a eliminar esas partes dañadas y va a dejar en el tamaño adecuado al desplante para proceder a la inoculación in vitro. Una vez que procede con el aislamiento, a continuación, cerca del mechero de gas, ella va a realizar la inoculación in vitro de los desplantes. Entonces vamos a utilizar, entonces, qué sé yo, en este caso, los medios de cultivo, tanto líquidos y sólidos, para poder hacer la inoculación de los desplantes. Entonces vamos a colocar, en el caso del medio de cultivo, MS sólido, vamos a poner 4 desplantes en cada frasquito. Entonces va inoculando 4 desplantes de cada frasco. Una vez que los desplantes han sido inoculados, entonces vamos a realizar la identificación de los frascos o la identificación de los tubos. En cada tubito sobre el caballete de papel filtro, la ingeniera va a colocar un esplantecito, ¿sí? Un esplante. Entonces, ¿en qué consiste el proceso ya de identificación? Esto es de fundamental importancia en toda investigación científica. Es decir, si uno no identifica, qué sé yo, los tratamientos, las repeticiones, los testigos, generalmente se nos puede salir de control la evaluación de los resultados. Entonces va a identificar en cada tubito de ensayo, porque le va a poner, qué sé yo, el nombre de la especie y la fecha de la siembra, para cuando se hace un trabajo de investigación, poder realizar entonces las evaluaciones respectivas. Una vez que ya se ha procedido a hacer la inoculación de todos los desplantes, tanto en el medio de cultivo líquido como en el medio de cultivo sólido, entonces, y una vez que han sido ya identificados, tapados, qué sé yo, y sellados herméticamente, entonces los vamos a dejar a los desplantes en incubación, en el cuarto de incubación, y los vamos a poner en el cuarto de incubación a una temperatura de 23 grados centígrados y una intensidad lumínica de 5000 lux y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Es decir, esas son las condiciones ambientales, tanto de temperatura, de humedad relativa como de luz, que van a quedar incubados los tejidos. Esa es la razón por la cual les contaba que tengo una estudiante que va a trabajar conmigo utilizando o ensayando, miren, el fotoperiodo. El fotoperiodo para el glosario es la duración de las horas luz y de las horas oscuridad. A eso decimos que es el fotoperiodo. Y dice que en el caso de la práctica de hoy vamos a dejar un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Y en cambio la intensidad lumínica para el glosario, por favor, es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Y generalmente se puede poner entre 3000 a 5000 lux. Entonces, esta estudiante que les digo que va a hacer la tesis conmigo, va a hacer realmente un ensayo para evaluar la incubación en oscuridad absoluta, y va a probar fotoperiodos de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad para ver cuál es el comportamiento de los desplantes en la formación del callo. Entonces, el principio de la práctica del día de mañana es el principio de todo trabajo de investigación que se hace a nivel de cultivo de tejidos vegetales. Entonces, por eso, por favor, préstenle mucha atención, pero no se olviden de venir repasando, por favor, de venir repasando los ejercicios de soluciones, porque la ingeniera de eso les va prácticamente a hacer que participen ustedes. No se olviden de poner la unidad, ¿verdad? La unidad es fundamental. Si ustedes me dicen 250, ¿250 de qué? Mililitros, gramos, miligramos, la unidad es de fundamental importancia. Luego, ¿cómo hay que hacer la presentación de la práctica? La práctica hay que presentarla para la próxima clase, hay que presentar en un documentito en Word, de acuerdo a las explicaciones y especificaciones que están ya en la tarea subida al EVA, ¿no? La práctica es calificada como un trabajo práctico, vale 2,50 puntos y va a tener la siguiente presentación, Lógicamente la carátula, ¿no? La carátula donde ponemos la fecha de asignación y la fecha de presentación. Revisarán cuándo hay que hacer la presentación de la práctica de acuerdo a las fechas de apertura y de cierre en el EVA, ¿sí? Ponemos entonces la carátula. En la carátula, por favor, ahí ponemos práctica de biotecnología forestal número 1. Debajito el título de la práctica que habíamos señalado. Luego vamos al número 1. El número 1 vamos a poner introducción. Y vamos a poner dos párrafos de 10 líneas cada uno. Yo siempre digo que todos los trabajos prácticos que yo les envío, generalmente los hago en base al método científico.
para que el estudiante se vaya ejercitando en lo que va a constituir ya la presentación de su trabajo de investigación de tesis. ¿Qué dice el método científico? El método científico generalmente dice que tiene que ser coherente, sistemático, y va de lo general a lo particular. Entonces, el primer párrafo, podemos poner que se dio alguna cuestión sobre los medios de cultivo, sobre el aislamiento, sobre la inoculación. Y en el segundo párrafo, en cambio, ponemos cuándo se hizo la práctica, cómo se hizo la práctica y cuáles son los objetivos de la práctica. Y toda la redacción tiene que ser en tiempo pasado, es decir, la práctica del día de mañana, si Dios lo permite, ya es historia después que uno la realiza, ¿no? Y la redacción, para constituirse en una redacción técnica, tiene que ser redactada en tiempo pasado y de manera no personalizada. Por ejemplo, realizamos, hicimos, metimos, sacamos, no, inoculamos, no, se realizó, se inoculó, se determinó, se procesó, se preparó una solución, porcentaje peso, porcentaje volumen. Es decir, eso es técnico, ¿verdad? Y a mí me interesa que ustedes vayan aprendiendo realmente a redactar técnicamente para irse preparando, para irse ejercitando para lo que va a ser la redacción de su proyecto de investigación de tesis. Número 2, revisión de literatura. Revisión de literatura. 2 o 3 hojitas. De lo general a lo particular. Pueden poniendo, qué sé yo, sobre algo sobre los medios de cultivo, luego relacionado sobre el aislamiento, sobre la inoculación. 2 a 3 hojitas, no más. Pero incluyendo, por favor, las citas bibliográficas. No se olviden. Recuerden ustedes de que el plagio, es decir, cuando uno realmente no cita al autor, se puede convertir en un plagio. Y el plagio es sancionado de acuerdo a la legislación ecuatoriana, porque si usted no lo cita al autor, esa referencia que usted está haciendo se convierte en algo de su autoría, ¿no? Entonces, por favor, siempre tengamos de cuidado de poder incluir la bibliografía consultada y después poner en el capítulo de bibliografía. Porque uno de los graves problemas generalmente que existen yo en los proyectos de tesis y en las tesis que veo es de que los estudiantes generalmente hacen citas bibliográficas, pero las citas no aparecen en la bibliografía. Entonces da lo mismo que nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en aquello. Entonces vamos de lo general a lo particular. Por favor, todos los títulos y todos los subtítulos de la bibliografía tienen que ir numerados de acuerdo a lo que establece la redacción técnica. Es decir, número 2 es revisión de literatura. Si yo tengo un subtítulo, 2.1. Si dentro de ese subtítulo hay subordinado, a su vez, otro subtítulo, tengo 2.11. Y si dentro de este subtítulo, a su vez, hay otro, admite hasta 4 números, 2.111. Y si luego de ese tengo tal vez otro subtítulo, puedo poner literales entre paréntesis, números entre paréntesis, para de esa manera entonces ir ordenando mi texto. Y por favor, no pongamos sangrías. No es necesario poner sangrías, porque si yo le pongo sangrías, y yo tengo, por ejemplo, no sé, dentro de una parte que he revisado literatura, hasta el literal A o hasta el literal 1, prácticamente va a llegar al margen derecho. Entonces no pongamos sangrías. Entonces pongamos aquello de esa manera. Entonces, número 2, revisión de literatura. Número 3, materiales y métodos. Materiales y métodos, ¿verdad? Número 3, materiales y métodos. En materiales, entonces ponen los materiales, se enumeran los materiales que ustedes vayan a utilizar el día de mañana. Ya no es necesario en esta práctica dibujar los materiales. Eso fue parte de la primera práctica. Ahorita ustedes los conocen, saben para qué sirven, saben cuál es la utilidad, cuáles las características. No es necesario que solo enumeramos los materiales que van a utilizar. Y luego sí hacemos la descripción por cada objetivo, Por ejemplo, dice metodología, qué sé yo, para la recolección, aislamiento y desinfección de los explantes. Ustedes redactan realmente de manera corrida, no con viñetas, de manera corrida. Dice, los explantes que fueron recolectados, tiempo pasado. Es decir, realmente eso ya pasó y redactamos de esa manera. Metodología para realizar la inoculación in vitro de los explantes. Entonces, la ingeniera puede que mañana haga inoculación polar, inoculación apolar. La inoculación polar, que a veces cuando se inocula el explante con la parte basal, es decir, derecho, de la forma como está creciendo en la naturaleza. Invertido cuando lo ponemos al revés, es decir, cuando lo ponemos de manera invertida. Es decir, la parte basal está fuera del medio de cultivo y la parte apical está en contacto con el medio de cultivo. Entonces me redactan aquello, cómo se hizo el aislamiento, posteriormente cómo se hizo la inoculación, cómo se hizo la identificación, hasta llegar entonces a la incubación de los explantes.
Entonces, ahí termina entonces el tercer elemento que tenemos, material de cimiento. No vamos a tener resultados. Entonces ponemos número 4, conclusiones. Unas 2 o unas 3 conclusiones, pero que estén directamente relacionadas con la práctica, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la incisión o el corte no debe ser muy pronunciada o muy prominente para evitar la producción de sustancias fenólicas. Es decir, conclusiones que solo ustedes las conocen, que solo ustedes las saben. No podemos poner conclusiones de carácter generales, porque prácticamente las puede hacer cualquier persona sin necesidad de haber estado en la práctica, ¿no? Luego tenemos el número 5, recomendaciones, ¿no? Que si unas 2 o 3 recomendaciones sí tienen que poner, o si no, realmente no ponen recomendaciones. Pero generalmente pueda que sí existan recomendaciones que la ingeniera les indique, porque no sé, puede hacer que mañana utilice semillas para inocular. Si tenemos semillas de cinchona, entonces utilice semillas de cinchona también, ¿no? Y ella les va a indicar algunos elementos, algunos posiblemente tips que son importantes cuando se hace la inoculación de un explante. Y luego viene ya la bibliografía. La bibliografía. En la práctica que está subida en el EVA, entonces está toda esta información para que ustedes realmente puedan preparar de mejor manera la práctica, ¿no? Entonces la práctica debe ser bien concreta, bien precisa. No hay para qué realmente explayarse demasiado. Tiene que ser concreta, precisa, pero bien puesta de acuerdo realmente a los ítems que hemos señalado. Bien, entonces no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿Está claro cómo vamos a hacer entonces el día de mañana la práctica? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, por favor, solo la recomendación que para el día de mañana entonces repasen, por favor, lo que es preparación de soluciones, porcentaje peso, porcentaje volumen, para que de esa manera pues puedan participar y para que vayan aprendiendo también y se vayan ya un poquito ejercitando para lo que va a ser el trabajo, el examen práctico, ¿no? En el examen práctico yo voy a ingresar estudiante por estudiante, tiene que ingresar con un papelito, tiene que ingresar con una calculadora y yo le comienzo a tomar, digo, prepare, por ejemplo, sacarosa al 3% en un volumen, por ejemplo, de 500 mililitros. A ver, hagamos ejercicio, a ver. Sacarosa al 3% en un volumen de 500 mililitros. A ver, ¿cuánto pongo de sacarosa y cuánto pongo de agua? A ver, sacarosa al 3% en un volumen de 300 mililitros. ¿Cuánto pongo de agua? 15 mililitros de sacarosa. 15 gramos. A ver. 15 mililitros. No, 15 gramos. 15 gramos de sacarosa en 500 mililitros. 15 gramos de sacarosa en 500 mililitros de agua destilada. Recuerden que es una solución porcentaje peso. En este caso, el soluto es un sólido y el disolvente es el agua. Entonces, no tenemos por qué realmente hacer variar el volumen, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que por favor el día de mañana repasen, porque en función de aquello, yo voy a tomar el examen práctico a cada estudiante, ¿no? Entonces, por favor, vayan repasando aquello, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí vamos a quedar en la clase del día de hoy. No se olviden lo que siempre estamos hablando, por favor. Estamos acá realmente no para impresionar absolutamente a nadie. Acá estamos para poder inspirar ternura, inspirar confianza, inspirar cariño, inspirar amor. Y no nos olvidemos de aquella frase máxima que siempre estamos diciendo, que el amor no puede prescindir de las palabras y siempre tenemos de demostrar ese amor, esa gratitud, esa lealtad, ese agradecimiento que tenemos por la más importante. Miren, esta pandemia nos ha dado lecciones súper importantes de vida, nos ha demostrado lo importante que es la familia, nos ha demostrado lo importante que somos nosotros como personas, como seres humanos. Y yo siempre digo que primero tenemos que valorarnos nosotros, después para poder valorar a los demás y para que los demás nos valoren. Es de fundamental importancia. Nos hemos dado cuenta también de que prácticamente no ha servido de mucho tener muchas cosas materiales, ¿no? Que podemos realmente convivir y subsistir con las cosas básicas. Pero yo creo que lo más importante ha sido el apoyo, el respaldo de nuestra familia, que es de fundamental importancia. Y pues siempre digo, manejando el perfil más bajo, el perfil más sencillo, el perfil más humilde, pero entendido la humildad no como sinónimo de pobreza, sino entendida la humildad como ser la misma persona, ser esa calidad de ser humano, esa calidad de hombre, esa calidad de mujer en épocas de pobreza, en épocas de abundancia. Ahí generalmente es cuando nosotros tenemos que demostrar que somos buenas personas, que somos buenos seres humanos. Me gustó la frase que expuso el grupo de Anderson, que decía al final de que vayamos por el mundo en silencio, ¿no? Es decir, con el más bajo perfil, es decir, con las cosas, si es posible que los demás ni siquiera se den cuenta que usted va por ahí.
Realmente mientras a usted menos trascienda, mientras usted menos se dé a notar de los demás, es mucho mejor, ¿verdad? Incluso dicen que las energías negativas de mucha gente tóxica ni siquiera le caen a uno, así que aprovechemos realmente hacer las cosas y que sean ellos mejor quienes reconozcan el mérito, la capacidad, el talento de usted. No se olviden lo que siempre estamos diciendo, que todo en la vida es circunstancial porque llega, sucede y pasa, y que definitivamente la vida está llena, no de cosas, sino la vida está llena de momentos bonitos, de momentos alegres, de momentos tristes también, y eso es lo que nos van construyendo como personas, como seres humanos, para convertirnos en personas extraordinarias, ¿no? En personas solidarias, amigables, cariñosas, respetuosas, y van a ver ustedes que se les va a hacer muy fácil ser extraordinarios ingenieros e ingenieras forestales. Así que vayamos poniendo aquello, no nos olvidemos de la tarea eterna que tenemos, la gratitud y el amor, que es de fundamental importancia. Les deseo que tengan una extraordinaria semana, tanto en el plano familiar, en el plano personal, como en el plano académico. De mañana estaba escuchando que la cuestión de la pandemia todavía no termina, incluso hay un recrudecimiento porque la gente se está liberando. Ustedes vieron de mañana las noticias que en Cotacachi creo que era que la gente prácticamente ha salido a las calles despavorida, y definitivamente creo que ahí demuestra mucho la cultura y el orden que nosotros tenemos, ¿no? Así que realmente les pido que se cuiden mucho, que realmente les vaya extraordinariamente bien en esta semana, que se cumplan con todas sus metas, con todas sus aspiraciones, tanto en la cuestión personal, en la cuestión académica, como en el plano familiar. Si Dios lo permite, entonces nos vemos el día de mañana, que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Buen día. Gracias. Hasta mañana.